Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana que se titula La durabilidad de nuestra esperanza, por el cual vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos has regalado, por las bendiciones recibidas, mi Cristo Santo, y por esta palabra tuya, mi Dios, que ya haga eco en nuestros corazones para poder compartirlo con aquellos que no te conocen. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a estar atentos en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 3, los versículos del 8 al 17. Podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo. Una de las realidades más difíciles de la vida es el sufrimiento por el cual todos tenemos que pasar. No debe sorprendernos que esto ha sido la causa por la cual muchos rechazan la fe cristiana. Se pregunta por qué un Dios soberano puede permitir el sufrimiento. Para algunos, la doctrina de un Dios bondadoso y omnipotente no concuerda con la existencia del mal en el mundo. Podemos ver esto en el sufrimiento de Jesús en la cruz. Dios permitió que su Hijo sintiera el más horrendo mal con el fin de reconciliarlo a Él. Dios dejó que su Hijo fuera empobrecido para enriquecer al pecador arrepentido, porque el Señor quería era que Jesús a reconciliar a la humanidad a Él, para que tuviéramos más cerca a Dios, porque pecado nos separa de Dios. Jesús nunca nos desampara y por eso podemos mantener nuestra esperanza firme en Él. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, yo voy a leer el versículo del 8 al 12. La palabra del Señor dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En este pasaje, Pablo habla a la iglesia y los aconseja cómo se deben tratar por ser miembros de la familia de Dios. Tenía que ser sumiso, el creyente tiene que ser sumiso. Debe reflejarse en la iglesia. Debemos entender que estos cristianos habían salido del paganismo, donde la maldición y el engaño eran una costumbre en la sociedad. Eran creyentes, pero es aparente que no tenían un contexto judío y menos aún cristiano. Pero es un consejo a la iglesia, pues los llama a que tengan un mismo sentir y los caracteriza como justos. Obviamente tal consejo no tendría sentido para algunos, sentido alguno para personas que no son creyentes. Pedro los anima a ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Pedro los insta a tener un propósito en común, sin duda el propósito de presentar un testimonio claro y penetrante entre la sociedad. También debían ser compasivos, amigables entre ellos mismos. No se entiende cuando un miembro de la iglesia, cuando los miembros de uno no se llevan con los otros. Ese no es el deseo de Dios. Y aquí Pedro le está diciendo a la iglesia, no a los de afuera, al pueblo de Dios. Está diciendo que debemos de ser de un mismo sentir en cuanto a Cristo. Sin duda Pedro está hablando a la iglesia, pero habla en una iglesia que carece de madurez. El apóstol piensa de ellos
como infantes en la fe. Y aquí vemos más evidencia de la infancia espiritual. Pedro los desafía, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendición al contrario. Pedro los reta a que pongan en práctica la enseñanza de Cristo. Lo que aprendiste del Señor, eso hace. Eso debemos de hacer. No lo que aprendimos en la calle, ni de los amiguitos, ni de las amistades, sino lo que hemos aprendido en Cristo. Pongan en práctica esa enseñanza, mis hermanos. ¿Quién dijo, bendecid a los que os maldicen? Dice Jesús en Lucas 6:28. Tenían que practicar la ley del amor y la compasión entre ellos mismos para ejercer una influencia en la comunidad. Porque si ellos, los mismos miembros y los creyentes, no se amaban unos a otros y no practicaban el amor, ¿cómo iban a poder expresar ese amor a los de afuera? Imposible. Pedro identifica el problema de una manera más concreta. Unos miembros de la iglesia no sabían cómo refrenar la lengua del mal y sus labios del engaño. El apóstol tiene que haber estado prometiendo buenos tiempos en el porvenir en el día final. Pedro desafía a cada miembro de la iglesia a buscar la paz y seguirla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, mis hermanos. Nosotros somos considerados los hijos de Dios, porque el Espíritu de Cristo vive en nosotros cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Por el tal, mis hermanos, nosotros, el Señor, las oraciones nuestras llegan al Señor, si lo hacemos de un corazón agradecido, contrito y humillado. Porque dice la palabra del Señor que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este es un punto importante, pues al estar bajo la presión de la prueba por parte de la sociedad, el cristiano puede pensar que Dios no está atento a su condición. En estos tiempos difíciles que hemos pasado, algunos a lo mejor piensan que Dios se fue a esconder debajo de una piedra. Pero Dios está ahí, Él está en control, mis hermanos. Y Él está atento a lo que está pasando con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos. Pedro les asegura que Dios está consciente de cómo el mundo trata a su iglesia y de cómo la iglesia se comporta en medio de la prueba. Debían ser justos en todo su comportamiento para no impedir que sus oraciones llegaran al trono celestial, para que sean contestadas. Pero en medio de la prueba tenemos que aferrarnos al Señor, mis hermanos. Tenemos que comportarnos como quienes somos hijos de un rey. Aquellos que se alejan del mal, de la maldad, de la palabra y las obras, buscan la paz y disfrutan de una vida llena de la bendición y del favor de Dios. Cuando vivimos en pecado, el Señor no puede acercarse. Él no contesta su oración mientras vive en pecado. El Señor no puede contestar esa oración. Él no está oyendo, porque no oye el pecador. Mientras vivimos en ese pecado, el Señor no nos escucha y Él tiene que apartarse. Pero dice la palabra que aquellos que se alejan del mal y buscan la paz, disfrutan de una vida llena de bendición y del favor de Dios, de su presencia cercana y su ayuda y su gracia y la respuesta de nuestras oraciones cuando estamos viviendo en el Señor, buscando su rostro. Vamos a seguir leyendo Primera de Pedro, el capítulo 3, los versículos del 13 al 14. Dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En este pasaje, el apóstol Pedro sigue con el tema del mal y el sufrimiento,
perpetrado contra el creyente. La esperanza que tenemos en Cristo nos ayuda en los tiempos de prueba, porque tenemos la esperanza que el Señor, eso no va a durar mucho, el Señor va a ayudarnos, el Señor nos fortalece en medio de la prueba, mis hermanos. Cualquier cosa que sea, cualquier razón que sea lo que estemos pasando, el Señor está atento. El apóstol pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros sigues el bien? Nadie puede hacer daño, ni el mismo diablo. Si usted está andando en los caminos del Señor y anda bien en las cosas del Señor, el diablo no se puede acercar a usted. Él va a tratar, pero usted tiene más fuerza porque Dios es más fuerte que el diablo. Y si usted vive en el Señor y está en obediencia en la palabra del Señor, usted le puede decir al Satanás, vete de mi lado, que aquí no tiene lugar. Aquí no tiene lugar. Eso dice, ¿quién puede hacer daño si vosotros sigues el bien? Nadie. Al hacer esta pregunta, Pedro está ampliando el contexto del sufrimiento. En los versículos previos vimos que él habló sobre el tratamiento de los miembros de la iglesia. Pero Pedro sabe que los peores ataques vienen de afuera, de la sociedad incrédula, de aquellos que no aman la iglesia. Por lo tanto dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? La forma de la pregunta es retórica, estimulando a los lectores a que piensen en su propia circunstancia y responda. Piense en lo que usted, en la circunstancia que usted está ahora en estos momentos, en lo que estamos viviendo, pero cada uno personalmente. Y piense, ¿quién le puede hacer daño a usted? Nadie. Si usted anda en el Señor y usted cree que Dios es más poderoso y Él está en control, nadie le va a poder hacer daño, mis hermanos. Estamos protegidos por el Señor. Esta es la confesión del cristiano que sabe que la esperanza en Cristo verdaderamente funciona en la vida. Si usted en verdad tiene esperanza en Cristo. Siendo así, el creyente está libre para romper el ciclo de devolver mal por mal. En Cristo el creyente puede seguir el bien. El apóstol quiere que sus lectores decidan optar por su bondadoso como estilo de vida. El andar en el Señor, como siempre digo yo, que el camino, el andar es un estilo de vida. Ya no vivimos igual, no podemos pensar igual, no hablamos igual, hasta vestimos diferente, mis hermanos. Porque el que le presentamos, que es el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, a Él es que estamos representando con nuestro andar, con nuestro hablar, con nuestro pensar. Y tenemos que estar atentos siempre. Cuando viene un pensamiento, no, una palabra, no, porque eso es lo que el enemigo quiere. Muchos pueden dar testimonio de haber cambiado a un enemigo en amigo al haber dado el paso de regresar mal por mal. Les asegura, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro no les ve un lado negativo a las experiencias difíciles del cristianismo. Cada acto de hacer el bien tiene dos posibles resultados. En el primer caso, la persona es transformada por el acto de bondad. Cuando usted hace el bien, usted se siente bien porque el Señor le bendice, le fortalece, le da sabiduría. Y usted sabe que el Señor ha sido con usted en lo que está haciendo. En el segundo caso, si la persona no cambia, Dios bendice a la persona por su esfuerzo. Pero usted, con lo que usted hace, dice y piensa, usted puede ayudar a otro. Pero si alguien le hace mal y usted le devuelve mal, no somos diferentes. Y tenemos que demostrar que somos diferentes porque no somos de este mundo. Nuestro reino, nuestra casa está allá en los cielos. Y por el tal tenemos que comportarnos diferente. Es tener esa esperanza de que Dios viene otra vez y a buscar a sus hijos. En otras palabras, cualquiera que sea el resultado, sabemos que estamos bien con Dios si actuamos con bondad. Y con el que tenemos que estar bien es con Dios. Si usted está bien con Dios y está agradeciéndole a Dios, si usted está en la cosa del Señor bien y Dios sabe, usted va a estar bien con todo el mundo.
Pedro amonesta, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Al decirnos, no os amedrentéis o conturbéis, Pedro se refiere a la intimidación que la sociedad puede causar al corazón de creyente, que el segundo término agrega fuerza al primero. No suele recordar las palabras del apóstol Juan, en el amor no hay temor. ¿Por qué? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando hay amor, mis hermanos, eso echa fuera todo. Porque el enemigo tiene que apartarse, a él no le gusta nada de eso. Pero mientras usted es bondadoso, usted es bueno y usted es amigable y da el mejor testimonio, porque pensamos, ¿qué haría Jesús? Así tenemos que ser nosotros, porque Él nos dejó el ejemplo. ¿Cuál es la fuerza que domina nuestro pensar y actuar? El amor de Dios, el temor del hombre. Dios quiere que seamos perfeccionados en el amor de Cristo. En Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No debemos de miedo en el sentido de que si se está portando mal, si no está siguiendo la ley del Señor, si está siendo desobediente, si está viviendo en pecado, tiene que saber que sí, tiene que tener miedo, porque el Señor eso no le agrada. Y eso en el tiempo deja consecuencia, mis hermanos. Y tenemos que rectificar nuestras vidas en nuestro andar en el Señor para caminar agradándole solo a Él. Cuando usted agrada al Señor con su vida, usted va a estar bien con el Señor y eso va a ser más fácil para usted llevarse con todos los demás. Vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro 3, otra vez, el 15 al 17, y dice, si no, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Una de las cosas más intimidatorias, que intimida más, para muchos cristianos testificar de la fe que tienen en Jesús. Qué cosa que muchos cristianos tienen miedo, le dan temor de testificar de quienes son en Cristo. Pero eso es algo que le pasa a muchos cristianos, especialmente a aquellos que son inmaduros en el Señor o que son nuevos bebés en el Señor. Pedro sabía eso, pero también sabía que Dios usaría la bondad del creyente fiel para despertarle el interés de algunos por saber más del Evangelio. En tales ocasiones el creyente tenía que estar listo para compartir el Evangelio de Jesús. Usted y yo tenemos que estar listos para poder presentar y compartir el Evangelio de Cristo. Sabemos que santificar significa separar o consagrar. El creyente que quiere ser un testigo fiel de Cristo comienza por quitar el temor y poner a Dios en su lugar merecido. Tenemos que quitar ese miedo y ponerle a Dios en ese lugar donde Él se merece. En el corazón, en su corazón, mis hermanos. Al hacer esto estamos siempre preparados. Cuando usted pone al Señor en su corazón y sabe quién usted está sirviendo, va a siempre estar preparado. Y el Señor nos da palabra. No somos nosotros, es Dios que habla por nosotros. Siempre estamos preparados porque la oportunidad para compartir el Evangelio puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. En tales ocasiones nuestra responsabilidad es presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros.
Si usted tiene esperanza, que debe tener esperanza en Cristo, eso debe salir de usted y compartir. Una defensa formal de la fe. No cabe duda que el cristiano debe tener sus pensamientos bien preparados para poder defender su fe. Pedro espera que nuestra defensa sea con mansedumbre y reverencia. La palabra del Señor no es un chiste ni es un relajo, es algo serio. Y por el tal tenemos que estar llenándonos cada día de ella, aprendiendo versículos, aprendiendo lo que dice la palabra de Dios y dejando que ella entre en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestro espíritu, para que cuando el momento llegue podamos compartir lo que el Señor compartió con nosotros, su amor, su gracia y su perdón. Pedro espera que nuestra defensa sea con mansedumbre y reverencia. Pedro espera que el creyente presente su caso con mansedumbre, gentileza, y respeto. El apóstol nos reta a tener una buena conciencia, lo cual significa ser personas íntegras, sin nada que esconder. Pedro entiende que cuando nuestro testimonio sufre por causa de nuestras faltas, los malhechores lo toman como una ocasión para murmurar. Cuando su testimonio, mis hermanos, no es claro. Cuando su testimonio tiene cosas que tiene fallas. El de afuera murmura. ¿Y qué clase de creyente es este? Y mira lo que hace. Y mira cómo habla. Y eso daña nuestro testimonio. Y eso entristece al Señor. Tiene que entristecerlo, porque Él nos ha dado, Él dio a su Hijo Jesús, para usted y para mí, para que tuviéramos vida. Y nosotros lo que hacemos es, damos el peor testimonio. Y ellos hablan de cómo estamos comportando, hacer conversaciones viciosas con el fin de poner el Evangelio en una situación vergonzosa. Cuando usted da mal testimonio, cogen la palabra del Señor y lo ponemos como si fuera un trapo, mis hermanos. En cierto sentido, Pedro sabe que los ataques contra el Evangelio nunca terminarán. Pero no por eso debemos echarle más leña al fuego con nuestro mal comportamiento. Porque, mis hermanos, eso sería lo peor. Sí, pues está todo el mundo portándose bien, yo también. No podemos, dice la palabra, aquí dice, debemos echarle leña al fuego con nuestro mal comportamiento. Él profetiza aquí que el fin del todo, los malhechores serán avergonzados. Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, ellos van a sufrir al último. La Biblia reconoce que hay tiempos cuando parece que el injusto gana la batalla. Y algunas veces decimos, ay, pero ese lo tiene todo, y ese mira la casa que tiene, y mira aquello. No tienen a Cristo. Somos más ricos que ellos, porque sabemos quién es nuestro Padre. La Biblia reconoce que hay tiempos cuando eso parece que el injusto gana esa batalla, pero no es así. Y es solo por un tiempo. Todo es por tiempo, mis hermanos. Pablo nos asegura que las malas obras serán descubiertas. Todo será descubierto. Todas esas malas obras. Porque el Señor todo lo ve, mis hermanos. Pedro sabe que el carácter del cristiano puede suavizar muchas situaciones y proveer el ambiente para presentar su fe en Cristo. ¿Cómo se comporta usted en su trabajo? ¿Cómo se comporta usted en las calles? En su casa, en su mismo hogar. Algunas veces nos comportamos peor en nuestros hogares que en ningún otro hogar, dando el peor testimonio a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias. En el trabajo, ¿cómo nos comportamos? Usted puede suavizar ese tiempo en la oficina o donde trabaje, no hace. Pero si ellos tienen carácter fuerte y hablan sucio y se comportan mal y usted se porta igual, ¿qué están viendo ellos? No están viendo el creyente que ha recibido a Cristo. Y nos comportamos algunas veces peor que algunos de los que no son creyentes. Y ese no es el ideal, mis hermanos. El ideal es que demos el mejor testimonio para suavizar
lo que esté pasando en el mundo, porque hay mucho alboroto en el mundo. Hay muchas cosas que no concuerdan con quien Cristo es. Y esto no era lo que Cristo quería para su creación, quien Él ama. Pero nosotros podemos ser la diferencia, los creyentes. Cuando la oposición crece por odio al Evangelio, debemos estar preparados para cualquier tribulación que el enemigo desate. Pedro dice de tales momentos difíciles, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que hacerle el mal, mis hermanos. A fin de todo, Pedro afirma la soberanía de Dios, aún en las cosas más penosas. Debemos confiar en que Dios permite tales dificultades, pero como ya hemos dicho, lo hace para cumplir los propósitos buenos en la santificación de los creyentes. Él permite todas esas cosas, mis hermanos, para que usted y yo podamos madurar y crecer a través de esas dificultades. Porque cuando tenemos esos problemas, cuando más buscamos del Señor y cuando más cerca está el Señor de usted. Así cuando sus hijos están pasando por dificultades, es cuando usted más busca de su hijo. Cuando usted está ahí orando por él o por ella. Así es el Señor con sus hijos. Santificar a Dios en vuestros corazones. Esto es un llamado a la reverencia interior, adentro, mis hermanos. Desde adentro tenemos que ser reverente a Dios. Y la entrega a Dios como su Señor. Tenemos que estar entregados al Señor de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo lo que somos, entregado al Señor. El creyente debe estar dispuesto a través del Espíritu Santo a defender la causa de Cristo, explicarle el Evangelio a los demás, lo cual requiere que conozca la palabra de Dios. No es que somos creyentes, recibimos al Señor y qué linda la Biblia, no. Esa tenemos que buscar en ella todos los días. En la Biblia está la mente de Dios para ayudarnos a andar en ese estilo de vida como creyentes fieles, lo cual requiere que nosotros conozcamos la palabra de Dios y la verdad, mis hermanos. En conclusión a nuestro estudio, toda persona pasa por pruebas, mis hermanos, y por tribulaciones en nuestras vidas. Lamentablemente, unos nunca están dispuestos a aprender sus lecciones, pero el cristiano las acepta con humildad. La oración de los apóstoles nunca fue para evitar las pruebas, más bien quiere ser hallados fieles en ellas. Que el Señor lo encuentre usted fiel en medio de las pruebas que hemos estado pasando en estos tiempos con este virus, mis hermanos. Que el Señor lo encuentre que está creciendo y madurando a pesar de lo que está pasando en el mundo. Que no echemos para atrás, sino que echemos para adelante, sabiendo que nuestra esperanza está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que Dios me los bendiga, que tengan un lindo día y que el Señor me los guarde y me los ampare, mis hermanos, sigan fortalecidos en el Señor. Les amo en el Señor. Lindo día.